Buenos días, hermanos. Gusto en saludarles. Creo que es un tiempo muy especial. Estamos en el último domingo del año 2025. Bueno, no creo que sea una gran novedad, pero estamos aquí y damos gracias a Dios por, sin lugar a duda, todo lo que ha pasado durante este año. Y esperamos que Dios siga tomando control absolutamente de todo. Y que sea un tiempo que nos dispongamos a ponernos en las manos de nuestro Dios soberano. El salmo que nos leía nuestro hermano Abraham, el salmo número 90, cuando nosotros vemos los salmos, todos están dirigidos a los músicos. Si usted observa leyendo el libro de los Salmos, o por lo menos examinándolo, mirándolo, se va a dar cuenta que hay unas inscripciones con letra más chica debajo del título que a veces le han puesto. Y esas letras chicas están indicadas de manera muy especial a los cantores. Observamos, por ejemplo, a Nejinot o a Lamot sobre tal o cual, es que estaban dirigidos, por ejemplo, algunos para ser cantados exclusivamente por mujeres, voces femeninas. Otros estaban dirigidos para ser cantados por voces de hombres, voces masculinas. Otros estaban indicados para, como los salmos graduales, que estaban indicados cuando subían en la liturgia las gradas del templo. Entonces los salmos tienen una intención. Sin embargo, el Salmo 90 que nosotros le vemos aquí, no hay ninguna indicación de ese tipo. Porque no fue escrito con ese propósito, sino que fue recopilado probablemente porque era una oración de parte de Moisés. Imagínense ustedes, Moisés no tenía pero ni la remota idea que alguna vez una oración suya pudiera estar en un salterio para ser cantado. Sin embargo, fue recopilado, fue puesto allí y el pueblo de Israel lo usó. Y qué atingente son las palabras de Moisés en la oración que él hace. Y nos llama la atención porque siendo una oración, nace del corazón. Es decir, de una relación íntima con Dios. Es el deseo que él tiene, es lo que él está tratando de expresar. Para no leer todo el Salmo, quedémonos un momento en el versículo 12. Y el versículo 12, muy conocido, yo creo que la mayoría se lo sabe, enséñanos, dice, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Al menos suenan bonitas las palabras en español. Pero cuando nosotros observamos, mis hermanos, el deseo que tiene Moisés es que Dios le enseñe a contar los días. No de manera numérica, entendemos, sino básicamente del sentido y de la importancia que ellos pueden tener en la vida de uno. Las civilizaciones han tratado desde la antigüedad de poder medir el tiempo. Ya en el año 3500 y antes de Cristo, en Mesopotamia, en esos lugares, habían ciertos tipos de relojes que se usaban para medir el tiempo con la ubicación del sol. A través de la sombra. ¿Cómo se movía la tierra? Bueno, ellos pensaban que era el sol el que se movía. Pero de todas maneras, eso les indicaba a ellos el momento del día y el lugar en que estaban, y de esa manera podían ellos ir planificando. Pero, sin embargo, para todas las civilizaciones, el contar los días no siempre ha sido de la misma manera y ha tenido el mismo significado. El mundo ha aprendido, mis hermanos, a medir el tiempo. Y vaya si lo mide bien. En el día de hoy se miden hasta con centésimas de segundo. Si no, observe cómo se miden las carreras en los Juegos Olímpicos, ¿no? Con centésimas de segundo. Y por centésimas alguien puede ser un ganador olímpico.
Sin embargo, lo importante desde el punto de vista de Dios y de la Biblia, Dios no nos pide que nosotros estemos midiendo el tiempo de esa manera, sino que seamos capaces de redimirlo. Y eso implica usarlo bien. Los agricultores, ellos lo hacían para poder sobrevivir, para poder hacer sus sembrados, para poder cosechar. Los egipcios, ellos contaban los días pensando en la muerte y en la eternidad. Allí tenemos los faraones y con todas esas inscripciones que nos hablan de aquello. Los babilonios y los romanos contaban los días para organizar, controlar y producir. Bien específico. Los griegos contaban los días buscando sabiduría, pero desde el punto de vista intelectual. ¿Cuál es el sentido que tiene la vida, las cosas y las situaciones que ellos consideraban que eran importantes? En Israel se contaban los días delante de Dios como tiempo sagrado. Para los israelitas siempre fue así. Mis hermanos, hoy también nosotros contamos los días. Yo creo que muy pocos saben, no saben más bien la fecha en que estamos. Y muy pocos, me imagino que la mayoría o todos se acuerdan cuándo es su cumpleaños. O de ciertas fechas importantes y no nos equivocamos, llegamos al día y con certeza decimos, este es el día. Calendarios, relojes, agendas. En el día de hoy celulares con todo integrado, ¿no? Relojes donde podemos ver no solo la hora, sino también muchos otros detalles que nos interesan. Y algunas aplicaciones con las que andamos a cuestas y que ni siquiera las sabemos usar. Dígame si no, ¿no? Entonces, de esa manera, el mundo mide el tiempo. Sin embargo, tenemos que decir que Dios es el que transforma el tiempo en sabiduría. Repito eso, porque creo que es importante dejarlo en nuestra mente. El mundo mide el tiempo, pero Dios transforma el tiempo en sabiduría. El Salmo 90 es un constante y es muy impresionante porque vemos nosotros la diferencia entre la eternidad de Dios y la fragilidad nuestra. Lo grande de Dios y lo pequeño que nosotros somos. La eternidad de Dios frente a lo efímera que es nuestra vida. Moisés sí lo supo, él vivió y vio toda una generación que se murió ante sus ojos, excepto Caleb y Josué, que estaban con él. Pero el resto, todos los que salieron de Egipto, en menos de 40 años, todos murieron. No quedó absolutamente ninguno, de tal manera que él vio la fragilidad de la vida, cómo Dios la podía controlar de esa forma. Vio nacer y morir a miles de personas en el desierto. Era a lo que Dios le había llamado. Por eso su oración es una oración profunda y que debe de cobrar un tremendo significado en nuestras vidas. Señor, dice él, Señor, y enséñanos. Porque obviamente nosotros necesitamos ser enseñados por Dios. A veces nosotros queremos enseñarnos a nosotros y enseñarle a Dios. Y marcamos la agenda de Dios. Es como Dios nos va a bendecir. No, es Dios el que marca nuestra agenda y nuestros días. Podemos aprender. Necesitamos nosotros de Dios y del valor de la vida, el valor del tiempo todos los días y especialmente en este tiempo, a fin de año, donde creo que nadie queda excluido de por lo menos pensar o hacer una evaluación de cómo fue su año y cómo se proyecta al siguiente. Quiero invitarlos a meditar en cinco puntos respecto de este pasaje. Lo primero, mis hermanos, que la vida es breve y frágil. Breve y frágil. Y aceptarlo es lo que produce la claridad.
No podemos nosotros pensar que la vida sea frágil y no aceptarlo. Muchos se niegan, pero es así. Moisés dice en este salmo que nuestros días pasan muy rápido, pasan presto, que vuelan, que nuestros años se acaban como un suspiro. Dice, la brevedad de la vida para muchos puede ser una tragedia. Sin embargo, es el recordatorio de quiénes somos y de que por qué estamos en el mundo. Cuando sabemos que la vida es corta, aprendemos por lo menos a enfocarnos en lo eterno y no en lo pasajero. Pero válgame si nuestra cultura nos enseña a preocuparnos más de las cosas pasajeras que de las cosas eternas. Pero Dios lo sabía. Y el Señor Jesús lo sabía. Por eso la invitación de parte del Señor es a que nosotros pongamos la vista, dice, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No en las de la tierra. Porque esto se pasa, esto se termina, pero las cosas de arriba son absolutamente eternas. Yo creo que muchos, por adorno, a lo mejor, tienen un reloj de arena. O lo han visto en alguna oportunidad. Cuando uno pone un reloj de arena sobre el escritorio o una mesa, parece un adorno. Pero en realidad es una predicación silenciosa. Porque algo nos está enseñando. Cada grano que cae jamás vuelve a subir. Y mis hermanos, cada día que se pasa, cada hora que pasa, nunca más se vuelve a recuperar. Y eso parece trágico, puede que nos cause nostalgia el pensarlo. Pero si alguien intenta detener ese reloj de arena, detener que la arena no caiga, no lo puede hacer, no puede. Lo que puede hacer, sin embargo, es ignorarlo, no mirarlo, no tomarlo en cuenta, no pensar en ello. Pero el tiempo va a seguir pasando inexorablemente de la misma manera. Lo queramos o no lo queramos, lo ignoremos o no lo ignoremos, pero está allí, siempre va a ser. Pero quienes entienden, mis hermanos, la brevedad de la vida, lo corto de la vida, de cómo se pasan los años, no viven con miedo, sino que viven con claridad. Y cuando uno tiene claridad del futuro, esa pregunta que los filósofos trataron de responder y que nunca han tenido una respuesta clara de dónde venimos y para dónde vamos. Sin embargo, nosotros como hijos del Señor sabemos exactamente para dónde vamos. De tal modo que no nos puede asustar el tiempo. Y queramos o no queramos, nuestra vida se acabará. Y en algún momento que nosotros no sabemos, está allí puesto como en una etiqueta la fecha de vencimiento. ¿Es así? Pero mis hermanos, la brevedad de la vida nos ayuda a ver qué cosas son las que verdaderamente importan. Y pensemos por un momento qué es lo que verdaderamente te importa o nos importa. Por ejemplo, que la vida sea corta, debe de liberarnos de rencores. ¿Por qué vivir una vida tan corta y vivirla amargados? ¿Qué sentido tiene? Y a veces enojados con otro y el otro ni siquiera se entera y nosotros estamos alterados, pero por tanto tiempo. Perdemos el apetito, perdemos el sueño y los únicos que perdemos somos efectivamente nosotros. Nos debe liberar, nos libera de acumular. Cosas por acumular, acumular por acumular. ¿Para qué? ¿Para qué? Esto y más, y querer más, y seguir acumulando. No tiene sentido. Nos ayuda a valorar más a las personas que a las cosas. Y a veces nos peleamos con las personas por las cosas. ¿Sí o no? Sino que se muera alguien que deja una herencia. Se acabó la amistad, se acabó la familiaridad, ya hermanos que no se miran nunca más, no se hablan más, etcétera, etcétera. Historias que seguramente ustedes conocen y tienen, pero por montones si es que no las han vivido en carnes propias. Pero también nos recuerda, mis hermanos, que el pecado
es el que siempre nos va a estar robando el tiempo más valioso de nuestra vida. ¿Cuánto es el tiempo que pasamos con Dios? ¿Y cuánto es el tiempo que muchas veces el pecado, aunque solapado, nos quita y nos desvirtúa de lo que es importante en la vida? Aceptar que nuestra vida es breve nos debe hacer pensar que cada día, cada minuto, cada hora es un regalo de Dios. Porque lo más seguro es que ninguno de nosotros puede asegurar que saliendo de aquí en 5 minutos más, su corazón va a seguir latiendo. Yo no lo puedo asegurar, pero eso me hace ver que cada momento lo debo vivir con Dios. En segundo lugar, mis hermanos, Dios es eterno y nosotros dependemos completamente de Él. Si alguien piensa que es autosuficiente, podemos decir en propiedad, desde el punto de vista bíblico, que está completamente engañado. El Salmo 90 contrasta con esta fragilidad delante de Dios. Antes que naciesen los montes, dice, desde el siglo, tiempos inmemoriales, y hasta el siglo, todo lo que puede constituir el futuro, tú eres Dios. Y cuando comprendemos que Dios es el que sostiene el universo, también tenemos que comprender que Dios sostiene nuestros días, sostiene nuestra vida y nos da aliento para poder seguir absolutamente adelante. Hace unos años estábamos en un retiro con una cantidad de pastores en Carolina del Norte, en el Atlántico, en una isla. Y se anunciaba un huracán, el que no estaba previsto que pasara por ese lugar. Cuando se comenzó a acercar muy rápidamente, nos avisaron a todos que teníamos que irnos rápidamente y tratar de encontrar a lo mejor un hotel en alguna parte a mitad de camino porque estábamos lejos. Nosotros vivíamos como a 5 horas y algo de ese lugar. Con el apuro pusimos el GPS para salir y cuando el GPS nos dio, nos fue metiendo por una carretera muy angosta, que era una carretera secundaria, no era de las principales. Eran de ida y de venida. El viento comenzó muy rápido. La lluvia hacía la visibilidad muy escasa. No veíamos mucho más adelante. Solamente lo que los focos del auto eran capaces de poder alumbrar y a distancia en realidad muy cortas. Todo era eso lo necesario. No veíamos todo el camino. Nos quedaban 5 horas, sin embargo nosotros íbamos allí manejando y completamente confiados, aunque no veíamos todo el camino, sin embargo 60, 65, 70 millas por hora con esa poca de distancia. ¿Qué confianza? ¿No? Una, que estábamos apurados. Pero mis hermanos, Dios no nos revela todo el año completo que viene. No, porque no es necesario. Pero sí nos va a mostrar el siguiente paso. Y a cada momento que vamos avanzando, vamos descubriendo el camino para avanzar. Aunque no lo vemos todos, pero estamos completamente seguros que ese es el camino que nos lleva a nuestro destino. Mis hermanos, Dios no nos va a mostrar todo el año y no tiene necesidad de hacerlo, pero sí nosotros podemos confiar cada día que Él tiene un propósito para ese día que nos va ayudando y nos va empujando y encaminando al propósito de Dios. Pongámonos en sus manos, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que Él es el que tiene el control, Dios no cambia. En nuestra dependencia de Dios no es signo de debilidad, porque probablemente alguien que no sea cristiano nos va a decir, pero es que ustedes no son capaces por ustedes, entonces tienen que buscar a Dios como si realmente fuera un amuleto. Así es como ellos lo piensan. Pero mis hermanos, no entramos al nuevo año confiando en nuestras fuerzas, sino en la fidelidad de parte de Dios, porque Él no cambia. Él es Dios desde el siglo y hasta el siglo.
Y no va a cambiar, va a ser siempre así. No caminamos apoyándonos en nuestras experiencias, que pueden ser muy válidas, muy interesantes, muy bonitas, sino confiando en la palabra de Dios. Porque nuestras experiencias no son infalibles, pero Dios sí que lo es. No tomamos decisiones basadas solamente en la previsión o en la proyección humana, como si se tratara de una bolsa de valores a la que estamos apostando para ver si sube. No, sino confiados en la dirección divina. Que ese sea nuestro propósito en este año. La eternidad de Dios nos da estabilidad en un mundo que cambia a cada momento. A cada momento. Todo es impredecible. Pensemos en otro punto, en tercer punto. Contar los días significa vivir con intención y no por inercia. ¿Usted sabe cuál es la inercia? ¿No? Seguir, los cuerpos tienden a seguir en movimiento. Bueno, la inercia aplicado a esto sería de que nosotros vamos a seguir como siempre lo estamos haciendo y estamos acostumbrados a realizarlo, seguimos con esa rutina sin parar y creemos que eso es lo que tiene que haber. Para los hebreos, contar no es solo un cálculo matemático. Y la Biblia no nos habla de eso, no es simplemente de multiplicar, sumar, restar o dividir el tiempo. Implica evaluar, discernir, examinar, ordenar. Y eso es lo que Dios precisamente quiere de cada uno de nosotros, que seamos capaces de poder hacer eso, de evaluar nuestra vida para tomar las mejores decisiones, pero no porque nosotros seamos capaces de tomar decisiones, sino esperando que Dios sea quien nos guíe para tomarlas de la mejor manera posible. Cada día tiene un peso espiritual. Cada día, mis hermanos, es una oportunidad. Oportunidad. Cada día puede acercarnos más a Dios, pero también cada día puede alejarnos más de Dios. Y eso va a depender exclusivamente de nosotros. Y el Señor Jesús lo sabía perfectamente. Por eso nos recuerda que no nos afanemos por la vida. Y al final termina diciendo, porque cada día, dice, tiene su propio mal. Y observe, dice, cada día tiene su propio mal. Pero en medio de lo malo es donde Dios extiende sus manos y nos dice, conmigo esto malo va a pasar. La eternidad de Dios, mis hermanos, entonces nos da esa estabilidad. La lección del fracaso, del frasco con piedras, creo que muchos la conocen. Si uno tiene piedras y tiene arena, echa primero la arena, no le caben las piedras grandes. Pero si echa primero las piedras grandes y después comienza a echar la arena, sí que le va a caber en el frasco, porque la arena va a ir ocupando todos los lugares que van quedando desocupados entre medio. Mis hermanos, esto nos muestra que muchas veces nosotros lo urgente nos distrae de lo importante. Y corremos por la urgencia. Corremos que se nos vencen las cuentas, corremos porque tenemos una cita, corremos por esto y por lo otro. Y muchas veces pensamos, ¿será tan importante? No, pero es urgente, tengo una diligencia, pero urgente. Pero ¿y lo importante dónde quedó? Contar nuestros días significa o implica más bien que nosotros nos hagamos cada mañana por lo menos algunas preguntas importantes. ¿Qué debo poner primero hoy para agradar a Dios? Y generalmente nos levantamos en la mañana. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Las señoras, ¿qué vamos a cocinar hoy día? ¿Dónde vamos a ir? El viaje que tenemos planificado, en fin, etcétera. Necesitamos esto, hay que ir al supermercado, pero no siempre nos preguntamos, ¿qué pongo primero hoy que a Dios agrade? ¿Qué debo eliminar porque solo consume mi tiempo y no da frutos?
Nos ocupamos, trabajamos, hacemos esto y lo otro. Pero ¿qué resultados tenemos? No siempre logramos los resultados porque estamos confiando en lo que nosotros queremos hacer y nos gusta hacer. Y lo que a nosotros nos gusta no necesariamente es lo que a Dios le gusta. Es más, muchos de nuestros gustos están muy reñidos con la voluntad de Dios. No hay duda que es así. ¿Qué debo valorar que he descuidado? He descuidado la familia, he descuidado los hijos, he descuidado la oración, he descuidado mi relación con Dios, he descuidado el asistir a la iglesia. Es decir, cada uno de nosotros sabe cuáles son las cosas descuidadas. Otro punto. La sabiduría no se obtiene acumulando información. Mis hermanos, preste atención a esto, pensemos en esto. No es acumular información, sino aplicando la verdad a la vida. Eso sí que es importante. Y nosotros a veces evaluamos a un buen cristiano por cuánto sabe de la Biblia. ¿Cuántos textos puede repetir? No es malo, no estoy diciendo que no lo haga. Al contrario, ¿no? Pero un buen cristiano no se valora por eso. Porque hay algunos que tienen muy buena memoria y podrán memorizar más, y otros no tienen tan buena memoria, podrán memorizar menos. Entonces uno es mejor cristiano que el otro. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. El Salmo nos pide sabiduría, dice, al corazón. De tal manera que traigamos al corazón sabiduría. No dice que podamos traer conocimiento a nuestra mente. No en la cabeza. La sabiduría bíblica es práctica, es cotidiana, es terrenal. Pero aplicada con las cosas celestiales. A la vez es celestial. No es saber más, sino vivir mejor. Y vivir mejor no es el tener más o menos comodidades. Porque alguien que no las tiene puede vivir muy bien y otro que sí las tiene puede vivir muy mal. De tal manera que no es eso. ¿Cómo valoramos las cosas? Hubo un famoso violinista, tremendo, un talento, Joshua Bell. Probablemente alguno lo ha escuchado. Y en una oportunidad él dijo, bueno, voy a ir a ver qué es lo que pasa. Tomó su violín y se instaló en una de las estaciones del metro de Nueva York. Tocar. Todo el mundo apurado, todos pasaron, nadie lo tomaba en cuenta. Ninguno se detuvo para escuchar la música que él estaba ejecutando en ese minuto. Nadie, absolutamente nadie, con todo el talento que tenía. A veces nosotros perdemos momentos de sabiduría porque estamos distraídos en la vida. Y las distracciones no nos permiten poder ver lo que realmente es de valor e importante. Mis hermanos, no perdamos la visión de lo que realmente Dios quiere. La sabiduría necesita espacio, necesita silencio, necesita pausa. Y si nosotros no nos damos ese silencio, esa pausa y le damos ese espacio, nunca va a llenar nuestro corazón. Porque estamos como los pollitos, ¿no? Picoteando absolutamente por todos lados, pero no estamos concentrándonos en lo que verdaderamente es de valor. Mis hermanos, la sabiduría es práctica. La sabiduría no es conocimiento. Al responder con paciencia, no con ira, eso es una persona sabia. Elegir lo recto significa, aunque sea difícil, eso es ser sabio. Elegir lo que nos conviene. Al administrar el dinero con orden y con generosidad, eso implica ser sabio. No es ser sabio el que tiene más habilidades para poder juntar más dinero en la vida. Quizás sea una habilidad, pero no necesariamente eso no es una sabiduría. Al contrario, la sabiduría es que nosotros podamos usarlo de la manera adecuada. Al dedicar tiempo a la oración, aunque no tengamos ganas. Yo no creo que todo el mundo se levante, pero
pletórico, eufórico. ¡Ah, qué bueno, porque tengo que orar! A lo mejor es algo que cuesta. Son hábitos que nosotros tenemos que proponernos. Tenemos que trabajar para ellos y no es fácil. Eso es precisamente ser sabio al pedir perdón cuando nos equivocamos. No somos superhéroes y no lo sabemos todo, incluso hasta con nuestros hijos que son pequeños. Pedirles disculpas, pedirles perdón, no nos hace ni más ni menos hombres, ni más ni menos mujeres, ni más importante ni menos importante, o que vamos a perder imagen frente al que le pedimos perdón. No, es lo que Dios nos pide. Porque si perdonamos a los que siempre nos hacen el bien, bueno, no hay manera de poder pensar que los vamos a perdonar. Pero cuando recibimos algo que a nosotros no nos agrada o ataca nuestra integridad, entonces allí es donde sí puede ser. Si cada día practicamos la sabiduría, al final de año, ¿qué es lo que veremos? Fruto espiritual. Quizás no veamos más dinero, no veamos más cosas. Y hasta nos vamos a ver, miramos en el espejo y no nos vemos tan interesantes. No, porque ya se ha pasado un año más. Pero mis hermanos, no nos equivocamos de esa manera. Al final del año, sin lugar a duda, vamos a ver frutos espirituales. Dios puede llenar nuestros días de significado. El último punto. Aunque parezcan comunes. ¿Se da cuenta de eso? La vida diaria, las cosas diarias, las cosas simples, las que a veces ni siquiera valoramos o quedamos por hecho que alguien tiene que hacerlas, como cocinar, trabajar, pagar cuentas, atender familia, hacer las cosas simples. Miren, nosotros le ponemos simple y hasta hemos categorizado las cosas. ¿Y quién dice que aquellas que nosotros pensamos o valoramos como simples no son importantes? ¿Sí? Simple, probablemente una cosa simple, que no le tomamos importancia a cocinar. Bueno, pásese toda la tarde sin comer, ya, y sin valorar a la persona que se dio el tiempo para cocinar para usted. Entonces, trastocamos las cosas, ¿no? Le damos valores distintos. El artesano toma una piedra, pero no toma una piedra por tomarla, o un trozo de madera por tomarla, sino que él tiene en su mente exactamente lo que hay dentro de ese trozo y qué es lo que tiene que sacar para poder conseguir la obra que él quiere hacer. Y eso es lo que hace. Algo que no tenía valor, ahora él le da un valor absolutamente diferente. ¿Qué hace el artesano? Ve lo que los demás no ven. Nosotros ese trozo de madera hasta lo podemos botar. Quizás lo quemamos. No sabemos ni qué madera es, ni qué tipo de madera es, pero cuando él lo ve, esto sirve para algo, le da un valor. Dios le da significado a nuestros días cuando nosotros somos capaces de ponernos en las manos de Él para que Él haga con nosotros como ese artesano hace con ese trozo de madera. Una palabra de ánimo puede ser usada por el Espíritu Santo. ¿A quién se la vamos a dar? Un acto de bondad puede cambiar un corazón. ¿A quién le vamos a ofrecer bondad en este día? Un minuto de oración puede abrir las puertas de lo invisible, de aquello que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Una conversación sencilla puede sembrar eternidad. Mis hermanos, nada es pequeño, nada es sin importancia si nosotros lo hacemos como para el Señor. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda, y todo lo que hagáis, no dice algunas cosas, solo lo espiritual, o cuando van a la iglesia, o cuando están cantando, están adorando, etcétera, etcétera. No, todo, absolutamente todo lo que hagáis, sea palabra, o sea de hecho, y ustedes saben el resto, ¿no? En esto pensad. Pero podemos agregar, sin hacer violencia al texto, ¿no? Esto haced.
Eso es lo que tenemos precisamente que hacer. Mientras despedimos diciembre, mis hermanos, que el Salmo 90, este versículo 12 especialmente, nos llame a la reflexión sobria y de manera espiritual. No podemos agregar años a nuestra vida, pero sí podemos hacer que los años de nuestra vida sean años de calidad, sean años buenos. Agregarle vida, ponerle vida. Dios es el autor de la vida, Dios es el Dios de la vida. No podemos hacer nosotros que nuestros días se extiendan. ¿Podemos cerrar este año con gratitud? Yo creo que sí. Por la felicidad de Dios y abrir el próximo año a nuestro corazón. Esperar que Dios sea el que ponga ese sentido de felicidad en nosotros y que el próximo año se abra de manera maravillosa y espléndida. Que podamos encontrar en el año que viene, simplemente porque nos ponemos en las manos de Dios, aquello que nunca hemos podido descubrir. Porque Dios lo quiere. No es que yo lo quiera, Dios es el que lo quiere. Hay 3 decisiones para iniciar este nuevo año con sabiduría. Mis hermanos, en primer lugar, vivir conscientes de la brevedad de la vida para valorar mejor lo que es eterno. En segundo lugar, apoyarnos en la eternidad y en la fidelidad de Dios y no en nuestra fuerza limitada. Porque se va a terminar. Nuestra fuerza no va a llegar hasta el final. Y en tercer lugar, vivir cada día con propósito. Pero no es que yo le ponga propósito, ¿no? Porque mis propósitos puede que estén muy alejados del propósito que Dios quiere para nosotros o tiene para nosotros. Y aplicarlo con sabiduría en lo cotidiano. Para Dios no hay ningún momento que sea inferior al otro. Él quiere tener control de todos los momentos de nuestra vida, aunque nos parezcan insignificantes. ¿Cómo vamos a iniciar este nuevo año? ¿Cómo te lo propones? ¿De qué manera? Por eso podemos nosotros repetir con certeza, como la oración que hizo Moisés: Señor, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Oremos al Señor. Señor, enséñanos como tu palabra nos muestra. Abre nuestros ojos. Ayúdanos a ver el valor de cada día, a caminar en tu luz, a ordenar nuestras prioridades y a ser capaces de vivir con un corazón sabio. Que el nuevo año sea un año lleno de propósitos, de frutos y de comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que todos tengan un feliz año y que no solo sea un decir, palabras de buena crianza, no un deseo así dicho por decir, porque si no lo decimos, entonces como que no estamos teniendo empatía con el resto, pero no es empatía, sino que nazca de nuestro corazón. Que Dios les bendiga y nos cuide. Feliz 2026.